Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hoy vamos a seguir con este precioso estudio de la palabra de Dios. Sí, señor. Y le cuento que vamos a leer del verso 11 al verso 15 del capítulo 28. Claro que sí. Mi Dice... pastor, para las personas que están ahí, que no tienen la Biblia a mano, a partir del día de hoy vamos a estar transmitiendo también el versículo de la Biblia que se vaya a leer. Ahí aparece al lado derecho. Sí, señor. Ahí lo puede leer. Derecho. Excelente. Leamos, pues. Bueno, dice la palabra del Señor: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido un consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que aquí va a cobrar mucho sentido lo que Pablo escribe en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Sí, señor, es correcto. Porque ahí en primera carta del capítulo 15 Pablo dice: después de todos los testimonios, ¿cómo se le ocurre decir a algunos entre vosotros que no hay resurrección? Claro, es que una vez que Jesús ha resucitado, pues las mujeres van a llevar las buenas nuevas. Pero también hay algunos, entre ellos los que guardaban, los responsables de la custodia, han ido a la ciudad a decir todo lo que ha pasado. Yo me los imagino, ¿no? Diciendo: vea, nos pasó esto y fue tan impetuoso el evento que caímos, quedamos dormidos, y haciendo alusión a todo. Pero la reacción de aquellos, digo, los fariseos, los principales, no fue reconocer, sino buscar ¿qué? Ocultar. Ocultar la verdad. Alterar la verdad. Engañar a la gente. ¿Ya? Claro, es que con anterioridad ustedes ya leyeron que ellos le habían dicho, él ha dicho que va a resucitar. Entonces, aseguremos bien esto aquí, porque imagínense que va y resucite. El error postrero será peor que el primero. Pero muy importante que la obra de Dios tiene una particularidad, y es que nadie la puede estorbar. Así es. O sea, cuando Dios tiene un proyecto, no hay nada. Él prometió la simiente de la mujer. Y una vez que nace la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿cuántos murieron buscándolo a Él? ¿Cómo es que dice la Biblia? Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada por la mortandad que hubo tratando de evitar que Jesús cumpliera la misión. Pero Dios tenía un propósito de salvar al mundo. Y más allá de que estos señores organizan un complot para hacer ver que Jesús no ha resucitado, sino que se lo robaron los discípulos, la verdad es que hasta hoy se sigue predicando que Jesús resucitó. Amén. Así es. Y que hay pruebas que así lo certifican. Y que más allá de las intenciones de aquellos por ocultar esta realidad, Dios la sacó a flote, apareciendo a los 11, a Cefas, a Jacobo, a más de 500, a los 12 apóstoles Y a y Pablo. por último,
me apareció a mí. Con ese argumento Pablo deja ver claro que toda la estructura que se habían organizado para desvirtuar el mensaje de la resurrección queda nulo. Y algo que me llama mucho la atención es cómo pagan. Es increíble cómo hay gente que está dispuesta a sobornar, ¿no? Eso es como un soborno, ¿no? Sí, señor. Sobornar a la gente para que den testimonios falsos. Cosa que no ve de ayer. Hoy también. Por eso me parece muy valioso lo que dice Dios en la ley de Moisés, hablando de los juicios. No se podía hacer un juicio a alguien si no habían 2 o 3 testigos. O no se le escuchaba primero también, ¿no? Claro, pues es que el punto de partida era escucharlo. Y luego venían los testimonios que acreditaban lo que él decía o que lo juzgaban, lo condenaban. Dios tiene el control de todo y busca que una sociedad marche acorde a cómo debe de ser vivir en sociedad. Entonces le han pagado. Y dice la Biblia, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y entonces surge una doctrina. ¿Cuál? De que no hubo resurrección. Digo que una doctrina porque eso es lo que Pablo debate en la primera de los Corintios. Después de tantos testimonios acerca de que Cristo resucitó, ¿cómo es que algunos de entre vosotros decís que no hay resurrección? Sino que se lo robaron. ¿Ya? Muy interesante eso. Y hoy, pues, hay corrientes dentro del animismo que no creen en la resurrección. Incluso desde los días de Jesús estaban los saduceos, ¿no? Sí, señor. No creían en resurrección. Pero Jesús resucitó y aún el mundo siendo consciente que la historia se ha partido en 2, antes de y después de Jesús, hay escuelas que enseñan que no hay resurrección. Y ese fenómeno es delicado, que incluso puede afectar a los cristianos. De ahí el celo apostólico con respecto a la doctrina, en el sentido de que si yo soy creyente y estoy convencido por Dios y por las Escrituras que la resurrección es una realidad, y viene alguien a hablarme de reencarnación, por ejemplo, y yo lo recibo en casa, pues dice, me estoy haciendo partícipe de sus malas obras. Y 2, mi fe ha sido corrompida. Ahí es donde cala el texto que Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y desde el contexto en que Pablo habla, no estaba diciendo que le enseñaran a alguien a consumir alucinógenos. No, le está diciendo, tenga cuidado, que si les van a enseñar una doctrina en contra de la resurrección, esa es una mala conversación. No puede darse en los cristianos, porque no está en discusión la realidad. Hay cosas que en la Biblia son indiscutibles. Hay un sinnúmero de movimientos dentro de la iglesia del cristianismo sobre diferentes conceptos. ¿Se pueden cantar las canciones que hablan de fuego? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cierto? ¿Adán tuvo ombligo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Fue una ballena o un pez grande? ¿Fue una ballena o fue un pez grande, un tiburón? El tiburón ballena. Y sobre todo eso se puede discutir.
porque son manejos conceptuales, Subjetivos. que cada uno tiene una visión dependiendo de lo que ha leído, de la escuela de donde viene, del concepto que él maneja acerca de la divina inspiración, o no. Pero cuando entramos al campo de la doctrina, esa no tiene discusión. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y dice, no discutas sobre la deidad de Cristo, que eso no hay que discutirlo. Allá en Éfeso hay cualquier cantidad de personas que están diciendo que Jesús no es Dios. Usted no pierda tiempo en eso. Usted sabe que Él es Dios, Amén. manifestado. Amén, Eso no hay así que es. discutirlo. Sí. En la iglesia, los cristianos podemos discutir los conceptos, pero con respecto a la doctrina, eso no hay que discutirlo. Amén, gloria a Dios. Así que es. Jesucristo es Dios, no lo Amén. discuta. La resurrección es una realidad, no lo discuta. El bautismo es una realidad, no lo discuta. La obra del Espíritu Santo es una realidad, no lo discuta. La venida de Jesucristo por su iglesia es una realidad, eso no hay que discutirlo. Eso de tenerlo claro todos los cristianos. Amén. Sí, Señor. Así ¿Cierto? es. Sí. Podemos discutir si la venida de Cristo es un evento o son dos eventos por separado. Cuando viene por la iglesia y cuando se revela, eso lo podemos discutir. Porque eso no es es un concepto que se maneja. Pero cuando hablamos de la redención, eso no se puede discutir. Cuando hablamos de la santificación, eso no se puede discutir. Cuando hablamos de la justificación, eso no tiene discusión. Así es. Por eso los cristianos tienen que saber leer, saber ver y saber oír, para que de esa manera puedan fijar una posición en relación a su credo. Ahí es donde va a tener un verdadero sentido lo que Jesús dijo: el que oye mi palabra y la guarda. Le voy a comparar al que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué muchos que ayer abrazaron la fe cristiana hoy están guardando el sábado y celebrando las fiestas judías? Sí. Porque algunos que gustaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo hoy están buscando un apellido para ver si se salvan por pertenecer al linaje hebreo y no por la fe en Jesús. Porque algunos que estuvieron con nosotros ayer hoy están pensando en ese cambio después de la muerte, dependiendo de la vida aquí. Me refiero a la reencarnación. Bueno, porque es gente que se dejó influenciar del pensamiento de aquellos que vendieron la realidad por dinero y entonces comenzaron a divulgar una mentira que en tanta repetición la convirtieron en una verdad. Sí. Porque es desafortunado que haya muchos que no hayan alcanzado a entender la verdad de Jesús, como lo fue Mineo y Fileto. Sí, señor, a eso hace referencia a Pablo. Sí, señor. Ellos estuvieron en la verdad. Dice, se desviaron de la verdad. Si se desviaron de la verdad era porque estuvieron en la verdad. ¿Y en qué se desviaron? Dijeron que la resurrección Ya se había efectuado. es cosa del ayer. Sí, señor. Y todo surge de acá. Y en razón a esto que estamos leyendo, es que Lucas, en su capítulo 1, hace un comentario. Jesús muere y resucita y aparecen los escritores por toda parte tratando de mostrar a Jesús desde el punto que les conviene. Ujú. Entonces Lucas dice, entre los griegos hay un amigo que llama Teófilo y no puedo permitir que sea engañado. Voy a informarme de primera mano cómo fue todo el acontecimiento. Y entonces ahí tiene el libro de investigación más importante de la Biblia, que es el Evangelio de Lucas.
Y luego en el segundo libro de Lucas, ¿saben cuál es? Hechos. Hechos. Ujú. Él vuelve a recordarle. ¿A quién? A Teófilo. Y hoy a cualquiera de los que están conmigo y en cualquier parte del mundo. En el primer tratado, oh Teófilo, te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero me llama la atención el lazo que hace. ¿Por qué? Porque Lucas muestra lo que Jesús dijo y hizo, o hizo y dijo. En Hechos, entonces dice, venga, ahora en este segundo tratado voy a mostrarles cómo nace una iglesia, cómo funciona una iglesia, porque la iglesia es el efecto de la causa, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Pastor, muy interesante todo lo que usted está diciendo y estaba enlazándolo con algo que usted dijo en el programa pasado, y es el hecho de que cuando se repite una mentira se tiende a creer que es verdad. Claro. E históricamente hay muchos ejemplos de ello, porque siempre ha habido hombres que quieren cambiar la Y en verdad todas por las la esferas. mentira. Claramente, cuando yo pensaba en lo que escribe Pablo a los romanos en el versículo 18 del capítulo 1, dice que hay hombres que cambiaron la verdad por la mentira y que con injusticia buscan detener la verdad y por eso la ira de Dios se revela contra ellos. Así es. Y aquí vemos una doctrina, como dice usted, un dogma humano, que la idea es que se extienda para que la gente crea y no evidencie la verdad. El punto que yo detallo aquí es que hay hombres que están dispuestos a vender la verdad. O sea, ellos acaban de vivir y de presenciar un acto en carne propia que ¿cómo hacemos para taparlo? O sea, yo sé que eso es verdad. O sea, históricamente le pasó a Galileo. Ustedes dicen que la Tierra es cuadrada, yo digo que es redonda, y estuvo a punto de la guillotina, pues sigan creyendo que es cuadrada, yo sé que es redonda, ¿sí? Es algo así. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos llorando porque, eso lo escuchaba del doctor David Ormachea el día de ayer en una conferencia que daba acerca de la defensa de la familia en medio de un contexto que quiere justamente hacer eso, ¿no? Cambiar la verdad Vender por la la mentira. mentira como una verdad. Exactamente, entonces dice, no llores como un cobarde hoy lo que no aprendiste a defender como un valiente ayer. Hay cosas que yo sé que son verdad y no tengo por qué vender esa verdad. Y hoy la venden. Viene a mi mente lo que dijo Salomón en el libro de Proverbios. Compre la verdad Y no la vendas. y no la vendas. Amén. La sabiduría y la enseñanza. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vender la verdad? ¿Solo por tener un beneficio? Yo sé que el único que puede traer bienestar al hombre es Dios. ¿Estoy dispuesto a vender esa verdad por hacer que surja un caudillo entre el pueblo? Yo sé que el Evangelio es la verdad. Estoy dispuesto a vender esa verdad por participar de una actitud ceremonial que por, ¿cómo se dice? Por aparente que sea, no tiene la esencia de lo que es la verdad. Hay gente que vende la verdad por no perder amigos. Hay gente que vende la verdad porque a sí mismo se engañan y desconocen que, como decía el hermano Felipe, no tuvo el carácter ayer y hoy tiene que llorar por haber entrado en un campo que lo único que le va a generar es dolor. Estos señores vendieron la verdad, les dieron mucho dinero y salieron a decirle a todo el mundo, ¿no? Oiga, venga, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, los discípulos vinieron y se lo robaron. Tremendo, ¿no? Cuando ellos eran testigos. ¿Y cómo se puede vivir así, no? Una vida así, sabiendo que yo estoy creyéndome una mentira habiendo vivido una verdad. Muy complicado. Es la actitud del fariseo, ¿no? Sí, es que una cosa es que Es yo la me crea actitud una del verdad. hipócrita. Sí, señor, es que una cosa es que yo me crea la verdad. Me crea la mentira. O sea, me están exponiendo la verdad y me engañaron y me creí una mentira. Pero cuando yo vivo una verdad y aún así quiero elegir la mentira por la verdad, Tenaz. eso es peor.
No, pues imagínense hasta a qué estado llegan los que así practican. Dios los abandona, Sí, señor. los entrega. Los Los entrega, entrega. sí. A una mente Algo así, reprobada. algo así como, listo, no quieres nada, ahí te suelto para que el diablo haga con usted lo que quiera. Y por eso los Así es. convierten en piltragas, Sí, señor. en gente que pierde su identidad, que pierden su razón. Y pues la estadística dice que son los que más se suicidan. Es impresionante, Sí. complejo. Pero después de que este dicho se hace una doctrina y se divulga, entonces Jesús dice, hay que atajar esto. Entonces organiza la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es la consecuencia del comentario anterior. Respuesta. Interesante, ¿no? Sí, señor. Tal vez ustedes no lo habían visto así. No. Yo, la Pero hoy verdad, lo no podemos había ver visto. así. Claro que sí. Amén, gracias por la enseñanza. Amén. Hoy lo podemos ver así. Bueno, ya el sistema del mal montó su tesis. Y la tesis es no hay resurrección. Pues voy a organizar un equipo de trabajo que saben cuál es la verdad. ¿De qué se va a hablar? Que va en contra de esos postulados falsos. Entonces organizó ¿qué? La gran comisión. La Gran Comisión. Entonces dice el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos aspectos que vale la pena tener en cuenta. Uno, la conciencia de los discípulos acerca del personaje a quien ellos habían seguido y con quien habían estado. Mire que cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Adoraron. Le adoraron. Y en su estructura adoraron. doctrinal, al único que se podía adorar era A Dios. a Dios. Porque aunque ellos entran en una nueva etapa, hay una tradición que les dice que al único que se debe de adorar es a Dios. Y cuando lo vieron, lo adoraron. ¿A quién vieron los discípulos después de la resurrección? Es la pregunta. A Dios. A Dios. A Lo Dios. adoraron. Sí. Sin embargo, como siempre, habían algunos que ¿qué? Venga, Que- nosotros adorando a Jesús y si hoy no es. Sí, sí. Algo así, ¿no? Hoy día se da eso en las redes sociales y eso Claro. está, pero No, y ustedes recordarán que ese mismo fenómeno se dio con Juan el Bautista, ¿recuerdan? sí. Cuando Juan está en la cárcel y oye la fama de Jesús, él estando en la cárcel, llama a 2 de sus discípulos y les dice, vaya, hablen con Jesús y pregúntenle si él es el Cristo que estamos esperando o esperamos a otro. Entonces ellos van allá. Jesús le dice, vea, dígale a Juan que no se preocupe, que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, Amén, gloria a Los Dios. muertos y son así es. resucitados. los leprosos son limpios, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el Anunciado el evangelio. evangelio. Que se quede. Ah, tranquilo. no, entonces, este es del que está profetizado en Isaías capítulo 35. Este es, no estaba equivocado. Me muero tranquilo. Y luego Jesús dice una palabra muy importante. Le dice a los discípulos, dígale a Juan que es bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es que lo uno va ligadito a lo otro, ¿no? Vea, hay argumentos para que él se dé cuenta que no se equivocó. Pero yo quiero que él no tenga más dudas. Dígale que es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Como si Juan hubiera estado, el Señor que sabe todas las cosas, allá en medio de su soledad y de su crisis, dudando, pensando, tratando de hacer, No, pero es o de que- mirar si Jesús sí es o no. Eso no es. Y no sería que me equivoqué, que fue una alucinación. Sí. Como hay algunos escritores que hablan acerca del libro de Apocalipsis, no sé si ustedes habrán leído, dicen que el libro de Apocalipsis es el resultado De un éxtasis. de un éxtasis, de un estado Ah, sí. de locura como Sí. resultado
de la soledad Del y exilio. de la soledad del, ¿cómo se llama eso? De la insolación, es que se dice. Sí, en la isla. En la isla. Sí, señor. Entonces que él se puso a disvariar. Ah, Ya. Parece que Juan, allá en su situación, porque imagínate, es el precursor de la primera venida de Cristo. Y ha bautizado, supuestamente, hablo en el tiempo que él piensa, al Cristo, que era el que venía a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, hacia los hijos. que era el que venía a restaurar a Israel. Y ahora lo he bautizado y por esa causa estoy aquí esperando la muerte. ¿No sería que me equivoqué? Complejo. Además que era el propósito de vida de Juan, ¿no? Claro. O sea, él había nacido para Para eso. eso. Y yo creo Ser que el proyecto de vida es su proyecto de vida. establecido por Y Dios. cercano a la muerte ya llegaba a las dudas. ¿Lo habré hecho bien? ¿Será que sí era quien yo pensaba? Y si no Pero- es, ¿qué hacemos? Sí, algo así. Sí. Pero me ¿verdad? llama la atención que Jesús no deja a nadie confundido. Así es. Es verdad. Le resuelve el problema. Los argumentos tangibles están. Los ciegos ven, los cojos andan. Señales. Claro, ustedes lo han visto. Además de eso, a los pobres les es anunciado el Evangelio. Así que Juan, es bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Y ahí es donde uno encuentra razones para que muchas personas no alcancen, entre ellos el pueblo hebreo, y de una manera especial el pueblo hebreo, hayan encontrado tanto tropiezo en Jesús. Porque es que no era difícil entender que Jesús era un hombre. No era difícil entender cuál era su familia, quién eran sus hermanos, cuál era su oficio. Eso lo podían entender. Lo que ellos no podían entender era que ese hombre fuera Dios. Y ese es el punto. Ahí es donde se plantea, como dicen por ahí, el meollo del asunto. Lo complicado. Y había, perdonen que sirva de abogado de los fariseos, aunque no busco eso, sino simplemente ampliar para que nosotros no juzguemos. ¿Sí? Porque a veces nosotros juzgamos, pero se nos olvida que la estructura de pensamiento de la doctrina en la comunidad hebrea era que hay un solo Dios y que a ese solo y único Dios nadie le había visto. Sí. Y ahora se encuentran con un personaje que se declara Dios, se declara Padre. Claro, eso se evidencia en un suceso muy importante Pero claro. cuando van a apedrear a Jesús y Jesús les dice, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho me van a apedrear? Nosotros no te apedreamos porque, dicen los fariseos, por las obras, sino porque siendo hombre Te te haces haces Dios. Dios. Ese era el gran conflicto mental. que Ellos ellos tenían tenían. una confusión. Sí, señor. Y a mí me parece que ahí viene a jugar un papel muy importante lo que dice San Mateo, capítulo 11. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y esto a quien el Hijo se lo quiera revelar. Él se lo decía a un pueblo que traía una estructura ya desde niños acerca del solo y único Dios al cual nadie han visto. Entonces Jesús le está diciendo, es que la única manera que ustedes van a entender es que tengan esa revelación. Revelación que hoy no es igual a la de ese tiempo, porque amparados ahí, muchos justifican su perdición. Si Dios no me revela, si Dios no trata conmigo, Dios es el culpable. Y resulta que ya tenemos la revelación escrita. Ya no hay hombre sobre la tierra que pueda decir que Jesucristo no es Dios. Sí, Lo lee en las Escrituras. Así es. así es. Y lo atestigua a través de toda la historia bíblica. La presencia de Jesús en el escenario humano y sus diferentes expresiones de Dios Amén. en la tierra hacen de que nadie pueda escapar al justo juicio de Dios, como lo dice Romanos capítulo 2.
Nadie. Nadie. Eres inexcusable, hombre, Nadie. cualquiera que seas. Así que ese cuento de que si Dios me va a salvar, me llama. Si Dios me tiene para el plan de salvación, me revela. No, señor. Así no es. No culpe a Dios de su dureza de corazón, de su indiferencia, del deseo de satisfacer sus propios deseos, haciendo a un lado el llamado de Dios. Sí. Que esto va más allá de lo que la gente se le ocurre pensar. Por eso es que me apasionan las escrituras todos los días. Amén. Y yo la leo todos los días. El asunto es que leo el mismo pasaje y todos los días encuentro cosas Otras diferentes. nuevas. Sin salirse de la verdad. Sin salirse uno de la verdad. Entonces, mire usted, lo adoraron. ¿Ya? Y enseguida, dice Jesús, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así de que ahora hay una misión. ¿Cuál es? La de ir y hacer discípulos. Y me llama la atención que el evangelio de Jesús no está dirigido, como algunos enseñan, al pueblo judío solamente. No. Él dice, hagan discípulos, ¿a dónde? A todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Y Pedro en su discurso, en su sermón en Hechos capítulo 2 les dice: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces los discípulos tenían una misión. ¿Cuál? La de ir y hacer discípulos. ¿En qué sentido? En el sentido de que la resurrección era una realidad, más allá de que surgiera una corriente que dijera que no había habido resurrección. Esa es la gran comisión, llevar el mensaje de la resurrección. Y por eso a ellos es que se les dice, hagan discípulos, enséñeles. Y eso es lo que Pablo hace en el capítulo 15 a la iglesia de Corinto. Con lujo de detalles, les muestra qué es la resurrección y por qué hay que creer en la resurrección. Y lo hace no de una manera superficial, sino con argumentos testimoniales de personas que estuvieron, Testigos que oculares. vieron, ¿cómo dijo? Testigos oculares. Testigos oculares. O sea que Pablo está cumpliendo bien la comisión, Claro. porque la Apóstol. gran comisión, el fin es precisamente contrarrestar la Amén. enseñanza que no había resurrección. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar hoy. Y ese fue el mensaje que Jesús le encomendó a las mujeres. Vaya, dígales a los discípulos que Cristo ha resucitado. No hay un mensaje más importante para la humanidad que la resurrección de Cristo. ¿Cómo será de importante? Que Pablo llega a una conclusión. Si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos. Mañana moriremos. Mañana moriremos. Cristianismo sin resurrección no es No es cristianismo. cristianismo. Tiene Sí, sentido. y creo además que dentro de la predicación y más en esta sociedad moderna se ve mucho que predican a Jesús, pero lo predican solamente hasta la muerte. Es. Que fue un hombre sabio, que fue un hombre importante, que fue un hombre que consiguió muchos seguidores. Pero la esencia de la resurrección me parece que es el paquete completo, porque sin muerte no hay resurrección. Entonces cuando precisamente es la gran comisión y lo que el pastor ahonda en el capítulo 15 de 1 a los Corintios, cuando se habla de la resurrección, además se está dando por sentado de que Jesús murió, Amén. Sí, Claro. Así es. porque hay evangelios que se quedan hasta ahí, hay predicaciones, perdón, que se quedan hasta ahí, hasta la muerte nomás, como un hombre importante nomás. Pero Pablo en la carta a los romanos insiste en ese tema, porque para él era la resurrección muy importante. Él dice, Cristo murió por nuestros pecados. Pecado, Y resucitó sí. para nuestra Y justificación. resucitó para Que es lo que Santiago está diciendo. El mensaje de los discípulos llevaba un mensaje, un paquete completo. Claro. Y es que sin muerte no hay resurrección.
la razón por la cual Cristo resucitó es porque murió. Así es. Sí, lo Y la que- muerte de Jesús tiene una causa, ¿cierto? Que es la salvación nuestra. Si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues no había salvación. sí, así Ahora, es lo ahora que analizando lo que decía el hermano Santiago y viendo que pues tocábamos el tópico en el programa pasado de que la resurrección de Jesucristo es tan relevante pensando en nuestra aspiración eterna, de que así como Él no murió, nosotros tampoco moriremos, también tiene Relevancia. una relevancia, gracias pastor, para la vida cristiana. Es decir, que si yo no, es lo que dice Romanos en el capítulo 6, que así como entonces Él murió, nosotros morimos en cuanto a nuestro viejo hombre y ahora posteriormente a su resurrección, entonces nosotros andemos en vida nueva. Pero entonces, si yo no creo como cristiano, que profeso ser cristiano, y no creo en la resurrección o dudo, pues probablemente mi vida Sea eso. sea eso y mi viejo hombre Así no es, haya muerto no haya aún. muerto aún. Y Sí. tenemos un problema de vida cristiana complejo. Que se En el tiempo identificarse. moderno hay mucha gente que se llama cristiano, pero el fruto dice que no no hay lo una son. conversión. Sí, no ha nacido, ¿no? Pero es la consecuencia de no ser discipulados acerca de lo que Jesús les encomendó a los discípulos, Así es. que era hacerles saber que el hombre es trascendental, que no es que el hombre muere y se acaba todo. Hay vida más allá de la muerte. Amén. Mientras Así que es. estos echaban a perder la resurrección, Pablo dice, no, la gente tiene que saber que hay resurrección y que eso lo hace trascendental y que en consecuencia lo hace sujeto a juicio, porque es un ser moral, Claro. tiene conciencia, es responsable. O sea que el mensaje de la gran comisión era nada más y nada menos que el mensaje de la obra perfecta de Jesús, Amén. que es lo que se le enseña a quien se acerca hoy a Jesús. Se le genera conciencia acerca de la obra de Jesús a favor nuestro, muriendo por nuestros pecados, y de la forma como nos justifica, resucitando para nuestra justificación. Y bueno, déjeme pensar una cosa, pastor, cuando estaba usted hablando, y es que cada detalle dentro de lo que es la muerte del Señor Jesús, su sepultura y su resurrección, cada detalle que dice la Biblia, después los apóstoles cuando escriben las cartas desarrollan cada detalle y muestran su significado, aclarando que, como dice el hermano Santiago, es el paquete completo, ¿no? Entonces, hay algunos cristianos que tienen mucho problema con este versículo del versículo 19 de este mismo capítulo, ¿no? Porque ahí raya, digamos, con lo que nosotros hemos entendido del hecho de que Jesucristo es Dios. Y entendiendo esto, Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados. Si Sí. nosotros lo tomamos literal, y ese sacrificio, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese Cordero fue molido, ¿cómo hacemos para hacer que eso, en el efecto materia, si nosotros lo pensamos así, algo fue molido, ¿cómo lo ponemos otra vez aquí en cuerpo? Juntemos sus partes, porque si fue molido, juntemos sus partes. Sí. Y es que Jesucristo había resucitado a muchos, dice la palabra del Señor, pero nunca se había visto y no se va a ver que alguien se resucite a sí mismo. O sea, la única forma de poder ver esto es que aquel cordero que fue ofrecido es al mismo tiempo aquel a quien se le ofrece. Claro. Sí. Es que textualmente dice el escritor a los hebreos, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí A sí mismo. mismo. Sí. Bíblicamente está eso. Así Pero es. la gente no interpreta bien ese pedazo, Claro. ese verso. Otra cosa que yo quiero destacar acá es que ya sabemos el mensaje. Ahora les dice, entren en acción. Lleven el mensaje, ese mensaje trae resultados. Mm. Esos resultados son personas convertidas. Y deben de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayer alguien me llamaba para preguntarme por qué dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué papel juegan esas I ahí? Porque parece como que se paran.
Son conectores. Pero al contrario, es un conector. ¿Sabe usted que escuché a un crítico diciendo que en el texto original no estaban esas I? Porque hay gente que tienen tantos prejuicios con relación a la doctrina que buscan la manera de que no aparezca. Es más, alguien dijo, ese texto no está en el griego. Yo tengo el Nuevo Testamento en griego y en español. Y está. Está. Lo que no ha entendido la gente es que esas I son conectores, que están diciendo simplemente que el Padre, el Hijo y el Espíritu resume un solo ser que tiene un nombre. Y por eso, para que una persona sea bautizada, como dice Mateo 28 y 19, solo se puede en el nombre de Jesucristo. Porque el único que reúne esas cualidades, esos atributos, es Jesús. Y que en la Biblia están demarcados de una manera simple. Ante el paralítico, Él es el Padre. En su oración, Él es el Hijo. En su enseñanza de despedida, Él es el Espíritu. Vendré a vosotros y estaré en vosotros. Entonces es bueno que las personas entiendan. Por eso nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo. En nombre de Jesús. Y que dice, ¿por qué ustedes no bautizan como dice Mateo 28, 19? No, nosotros sí bautizamos como dice Mateo 20. Lo que no hacemos es uso de las palabras. De las palabras, sí. Porque entendemos que en una sola se incluye Reúne todo. eso. Y mucho más. Claro que sí. Y todos fueron Cuando yo bautizados. invoco el nombre de Jesucristo, invoco el nombre del sacerdote, del abogado, del juez, del rey, del siervo, del cordero, Del alfa, del omega. del alfa, del omega, es, primero del y primero, último. del último, del que era, el que es, el que ha de venir. Así de sencillo Adicional es. que uno de los que reciben la instrucción aquí en Mateo 28, 19, después están Hechos 2:38 haciendo lo que se le ordenó, ¿no? Exactamente. Cumpliendo esa No, es acción que, que se le encomendó. mire, hermano Santiago, que el texto que sigue es muy interesante. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así es. Entonces, ¿cómo me pueden decir de que Pedro estaba desubicado? O que Pablo estaba desubicado, que los apóstoles. En el Nuevo Testamento no aparece una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. No aparece. Eso era lo que les iba a decir. Es ¿Por qué no aparece? Porque entendieron muy bien. Entendieron muy, Muy bien, bien. el mandato de Jesús. Así es. En obediencia. el nombre. Amén. Tú no en la Biblia encuentras grupos de 3,000 bautizados en el nombre. Familias En el bautizados en el nombre. Grupos de personas bautizados en el nombre. El mismo Ananías le dijo a Felipe, le dijo a Saulo de Tarso, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate en su nombre. Sí. Cada detalle de la Biblia tiene una relevancia grandísima, ¿no? Porque bien podría decir, y se les bautizó, o mandó que les bautizasen, y dejar a la imaginación todo aquello que respecta al bautismo, pero es que aclara muy bien la El forma nombre, en la que sí. se debe hacer el bautismo para que sea efectivo. Y quiere que le diga una cosa. Ahorita hablábamos de los que venden la verdad. Ujú. La Biblia es un mercado hoy. Algún día me ha visitado un pastor y me ha dicho, por fin apareció la Biblia de la deidad, de la unicidad. Él pensó de que me iba a descrestar, como se dice en el lenguaje popular. Con eso, a mí me dio fue dolor. Una que sacaron. Sí, Claro, ¿por el qué? año pasado, hace 2 años. Sí. ¿Por qué, hombre? Porque piensan que lo que el hombre haga es la ayuda para Dios. Y Dios no necesita ayuda. Sí, sí, sí. Pura ayuda. Ni en la creación. A pesar de todo lo que se ha inventado el diablo para sacar la esencia de la palabra,
los que han vendido sus valores por dinero no han podido sacar aún la verdad de la palabra. Sí. Y eso es importante. Y hay un caso particular, y es que cuando uno lee la palabra, libre de los prejuicios, de tradiciones, de religiosidad, de todo eso, uno puede ver a Dios hablándole, escuchar a Dios Así es. a través de la palabra. Ojalá que usted comprenda que este mensaje de la resurrección, de la obra completa de Cristo, es para su salvación y que debe de tener una práctica, que es llegar al santo bautismo, como dice la Escritura, en el nombre de nuestro Señor Nuestro Jesucristo. Jesús. Y cuando hagan eso, entonces dice, yo estoy con vosotros. Así es. O sea, para que Dios esté con el cristiano, tiene que reunir las demandas divinas. Pedro tenía razón cuando dijo, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Claro, Mm. es la única manera. Amén.